5 autos que fueron el peor fracaso de los años 50. Los americanos los odiaron. El lujo que se volvió lección. Y si te dijera que incluso una gigante como Ford, con miles de millones en caja y un ejército de ingenieros, cometió uno de los peores ridículos de la industria automotriz? Así es, compadre. El brillo de las décadas doradas después de la guerra también escondía errores enormes. Autos que parecían revolucionarios, pero se hundieron antes de salir del garaje. Mientras el mundo celebraba avances y soñaba con el futuro, algunas marcas entregaron verdaderas pesadillas sobre ruedas. En los años 50, Estados Unidos vivía una locura de consumo, optimismo e innovación. Era la era de los autos cromados, los motores V8 rugiendo en las carreteras recién construidas y las familias soñando con su propio American Dream sobre 4 ruedas. Pero no todo lo que brillaba era oro. Algunas ideas, aunque audaces, no resistieron el juicio duro del público. Y cuando al estadounidense no le gusta algo, puedes apostar que la fábrica lo va a sentir. Imagina invertir millones de dólares, contratar a los mejores diseñadores, hacer campañas publicitarias espectaculares y aún así ser abucheado por tus propios clientes. Suena increíble, ¿no? Pero fue justo eso lo que pasó con varios modelos lanzados en esa época. Proyectos que tenían todo para triunfar terminaron siendo ejemplos eternos de cómo el exceso de confianza y la falta de escucha pueden salir muy caros. Y ahí está el verdadero valor de esta historia, porque entender dónde fallaron esas máquinas nos ayuda a entender dónde también tropezamos nosotros, ya sea en el trabajo, en los negocios o hasta en nuestras decisiones diarias. Algunos de estos autos fueron tan mal recibidos que todavía hoy se estudian como lecciones vivas de marketing mal enfocado, ingeniería apresurada o simplemente arrogancia empresarial. No se trata solo de autos. Se trata de decisiones que lo cambian todo. Número 1. Triumph Mayflower. El Rolls de juguete que se volvió burla. Imagina a alguien tratando de concentrar todo el lujo de un Rolls-Royce en un coche compacto. Suena a broma, pero eso fue justo lo que la británica Triumph intentó con el Mayflower. La marca pensó que podía vender un microauto con pinta aristocrática al público estadounidense. ¿Qué resultado tendría eso? Uno de los diseños más raros de la década. El Mayflower tenía líneas cuadradas, una parrilla vertical exagerada y el tamaño de un coche de colección más que de uno real. Pero el diseño raro no fue el único problema. El motor de apenas 38 caballos apenas podía con su propio peso, y su desempeño era flojísimo incluso para los estándares europeos. En Estados Unidos, donde los V8 eran la norma, el Mayflower se convirtió en objeto de burla. ¿Cómo esperar que alguien feliz con su Cadillac de 300 HP se emocionara por un mini Rolls que tardaba casi medio minuto en llegar a 100 km por hora? Era mucho pedir para un público exigente y amante de la potencia. El periodista británico James May no se guardó nada al llamarlo una aberración estética con desempeño de carreta. Y no estaba exagerando. Los relatos de la época hablan de clientes frustrados con el espacio minúsculo, lo difícil que era maniobrarlo, y hasta la pena que daba que te vieran manejando ese armatoste aristocrático. Triumph buscaba clase, pero lo que entregó fue confusión. Y el mercado respondió con silencio, lo peor que puede recibir cualquier producto. Para colmo, el Mayflower nació en un momento complicado. Europa seguía levantándose de la guerra y Estados Unidos hervía en su auge capitalista. No había espacio para puntos medios. Era demasiado chico para los americanos, demasiado caro para los europeos y demasiado lento para cualquiera. Un ejemplo clásico de productos sin lugar en el mundo, aunque la intención fuera buena. A veces querer gustarle a todos es el camino más rápido para no gustarle a nadie. Y si este proyecto ya te pareció equivocado, espérate a conocer a un francés que parecía hecho de cartón, un coche que enamoraba desde la vitrina y se deshacía en el garaje. Número 2. Renault Dauphine.
cuando el encanto francés se volvió una pesadilla americana. A vista simple, el Renault Dauphine parecía una joya sobre ruedas. Compacto, elegante y económico, conquistó corazones en Europa con su estilo delicado y promesas de practicidad. Para los franceses, era perfecto para las calles angostas y el bolsillo posguerra. Pero cuando cruzó el Atlántico, todo salió mal. Los estadounidenses esperaban rendimiento, durabilidad y comodidad. ¿Y qué recibieron? Un encanto frágil que pronto se convirtió en una gran frustración. En las pruebas de manejo, el Dauphine rayaba en lo cómico. Tardar más de 30 segundos en llegar a 100 km por hora lo ponía entre los más lentos del mercado. Pero la velocidad no era el mayor problema, era su poca resistencia. Se oxidaba con una absurdidad, sobre todo en zonas con sal en las carreteras durante el invierno. En pocas palabras, el Dauphine no aguantaba el clima estadounidense. Era como ponerse un traje de lino en plena nevada. Bob Sinclair, periodista y ejecutivo automotriz, lo definió como un desastre diplomático. Dijo, el Dauphine casi arruina la imagen de los autos europeos en Estados Unidos. Y tenía razón. Fallas como el sobrecalentamiento del motor trasero, una dirección imprecisa y problemas eléctricos lo convirtieron en un dolor de cabeza. Tener uno era como llevar un recordatorio de que lo bonito y lo funcional no siempre van de la mano. Y si el fracaso francés ya te sorprendía por su fragilidad, imagina ahora un coche hecho para lucirse en vitrinas, pero con alma de tocadiscos. Un vehículo tan simpático como lento, y que nadie entendía para quién rayos estaba hecho. Número 3. Nash Metropolitan, el pequeño notorio que nadie pidió. En teoría, el Metropolitan parecía una idea brillante. Un coche compacto, con estilo, económico, pensado para la ciudad y, dato curioso, dirigido especialmente a mujeres. Desarrollado por Nash y fabricado en Inglaterra, nació con aire moderno y exclusivo. Un carrito de compras con volante, como decían los anuncios. Pero, como vas a ver, no todas las buenas intenciones dan buenos resultados cuando el público espera otra cosa. Bajo el cofre tenía un motorcito de 1.5 litros con apenas 42 caballos de fuerza. Alcanzaba para ir del punto A al B, con calma y sin prisas. En Estados Unidos, donde incluso los autos familiares llevaban motores V8 musculosos, el Metropolitan parecía una bicicleta con techo. Según la revista Hemmings, era demasiado pequeño para los americanos y demasiado grande para los europeos. O sea, no encajaba en ningún lugar. Los testimonios de los dueños eran casi todos iguales. Subir una cuesta requería paciencia y buena voluntad. ¿Un viaje largo? Ni soñarlo. El interior era apretado, la cajuela simbólica y su rendimiento en carretera dejaba mucho que desear. Aunque tenía su encanto, fue tragado por un mercado que valoraba fuerza, espacio y presencia. Era como ofrecer un paraguas de bolsillo en medio de un huracán. Podría servir, pero nadie lo va a confiar. Aún así, el Metropolitan cumplía un papel curioso. Era simpático. Algunas familias lo compraban como segundo coche, solo para pasear por la ciudad. Era casi un auto mascota. Pero ese cariño no duró mucho, y las ventas pronto cayeron en picada. La idea de un subcompacto tan específico terminó chocando con el gusto y la cultura automotriz americana de la época. Y si este británico fue rechazado por su tamaño y timidez, prepárate para conocer a un gigante que costó millones y se hundió a toda velocidad. Un coloso del marketing que tropezó con su propio ego y se volvió leyenda, por las razones equivocadas. Número 4. Ford Edsel, el gigante que tropezó con su propio peso. Imagínate crear una marca desde cero, invertir más de $250 millones en investigación, desarrollo y publicidad, y aún así fracasar rotundamente. Ese fue el caso del Ford Edsel, tal vez el ejemplo más famoso de error costoso en la industria automotriz. Ford quería llenar el hueco entre sus modelos populares y los de lujo, pero acabó creando un auto que nadie entendía, ni siquiera los que lo diseñaron. Lanzado en 1957, fue todo pompa y confusión. Su apariencia ya causaba impacto.
La parrilla ovalada era tan rara que se volvió meme nacional. Algunos decían que parecía un inodoro acostado. Otros, más directos, lo comparaban con un collar femenino. Palabras de la propia prensa de la época. El diseño, en lugar de moderno, parecía exagerado y fuera de lugar. Y para colmo, llegó justo cuando Estados Unidos entraba en recesión. No era el mejor momento para lanzar un coche caro, ambicioso y con una imagen tan dudosa. Según el historiador Paul Niedermayer, el Edsel no falló solo por su diseño, sino porque quiso ser todo a la vez: lujoso, accesible, deportivo y familiar. Era como vender un traje, una bata y una pijama en el mismo perchero. El consumidor no sabía qué esperar, y eso generó desconfianza. La revista Time fue tajante: uno de los peores fracasos de la industria moderna. Y se cumplió. Menos de 3 años y ya estaba fuera del mercado. Quienes compraron un Edsel sintieron que habían apostado fuerte en un barco que se hundió sin zarpar. Aunque la mecánica era decente, tuvo problemas de ensamblaje, mala comunicación con los concesionarios y escasez de piezas. Muchos se vendieron regalados solo para vaciar los patios. Un caso típico de exceso de confianza y poca atención al mercado. Una lección que sigue resonando hoy en día en cualquier industria. Y si crees que este fue el peor fondo, espera que al que sigue. Este auto no costó tanto, ni prometía tanto, pero fue tan atrevido que parecía salido de una caricatura futurista. Un deportivo de fibra de vidrio con puertas que desaparecían y un destino tan raro como su diseño. Número 5. Kaiser Darrin, el deportivo que murió antes de correr. A primera vista, el Kaiser Darrin parecía salido de una película de ciencia ficción. Carrocería de fibra de vidrio, líneas suaves y esas puertas corredizas que se ocultaban en los laterales como navajas. Sin exagerar, era uno de los autos más atrevidos de los años 50. Creado por Howard Dodge Darrin, fue un proyecto pionero en diseño. Pero como todo visionario incomprendido, llegó demasiado temprano y en la marca equivocada. Kaiser ya estaba en la cuerda floja y este auto fue su último suspiro estético. Fabricado en 1954, solo se produjeron 435 unidades según Motor Trend. Con un motor de 90 HP y tracción trasera, prometía ser un roadster accesible. Pero el precio era muy alto y el rendimiento bastante flojo. En un mercado que empezaba a enamorarse del Corvette y el Thunderbird, el Darrin se veía hermoso, sí, pero débil donde más importaba, en la potencia. ¿Un deportivo que no corre? Es como un cohete sin gasolina. Sus puertas corredizas, lo más innovador, también fueron un dolor de cabeza. Se llenaban de tierra, se atascaban fácilmente y en climas húmedos eran una pesadilla. Era una idea genial que necesitaba más tiempo para perfeccionarse. Pero Kaiser no tenía tiempo ni recursos. El coche fue abandonado tan rápido como llegó, y hasta hoy se recuerda como una promesa bonita que quedó enterrada en el olvido. Años después, algunos coleccionistas empezaron a valorar su diseño artístico. Hoy, un Darrin en buen estado se pelea en subastas de rarezas. Pero el público de los 50 no perdonó. Su diseño era demasiado avanzado para una época que apenas probaba cosas nuevas. A veces la innovación sin preparación no es progreso, es desperdicio. Y eso fue el Darrin, una joya en un escenario que ya se venía abajo. Y ahora, que ya conociste estos 5 fracasos legendarios, es momento de reflexionar. ¿Por qué esas caídas del pasado siguen hablándonos al oído todavía hoy? Si hasta gigantes como Ford y Kaiser tropezaron feo al intentar innovar, ¿qué nos hace pensar que nuestros planes siempre van a salir bien? La verdad es que detrás de cada coche fallido de esta lista hay una enseñanza valiosa que va más allá del motor o la carrocería. Estos autos muestran cómo decisiones mal pensadas, exceso de confianza y falta de escucha pueden convertir promesas brillantes en decepciones amargas. ¿Cuántas veces te ha pasado algo así? ¿Has apostado fuerte por algo y todo se vino abajo? Estos modelos de los años 50 dejaron más que anécdotas en los libros de historia. Dejaron señales claras de cómo el tiempo, el mercado y el público
pueden ser duros con quien no lee el momento adecuado. Y lo más curioso es que muchos de esos errores se siguen repitiendo hoy, por empresas, por líderes y también por nosotros. ¿Alguna vez te preguntaste cuántos Edsel has metido en tu vida? ¿Cuántos proyectos lindos por fuera, pero vacíos por dentro abrazaste solo por su apariencia? Lo interesante es que hoy, algunos de estos autos son considerados tesoros. Lo que antes era burla, ahora vale una fortuna. Eso demuestra que incluso el fracaso, si se entiende bien, puede convertirse en valor. La vida también es así. A veces ese error que cometiste ayer es justo lo que te dará base para acertar mañana. Pero hay que mirar con humildad, analizar con cabeza fría y aprender con valentía. Si no, estarás repitiendo la historia, solo que pintada de otro color. Ahora, dime tú, ¿cuál de estos modelos te pareció más injustamente tratado? ¿Cuál te dio más pena ajena? ¿Y cuál, a pesar de todo, pondrías con orgullo en tu cochera como pieza de colección? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber cuál historia te dejó pensando. Y si te gustan estos relatos, no te pierdas nuestro video sobre los autos más feos jamás fabricados. El número 1 parece sacado de una escultura futurista de museo. Y si tú también quieres aprender de los errores ajenos para evitar los tuyos, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con ese amigo que ama los autos antiguos y también ama criticar los feos. Porque aquí desenterramos historias, pero también sembramos buenas ideas. Y en el próximo episodio te mostraremos los coches que fracasaron tanto, pero tanto, que terminaron convirtiéndose en leyendas vivas